Hola, la presente contribución sobre el concepto social de acción, concepto negativo de la acción y acción como personalidad forma parte del programa de Derecho Penal parte general que se dicta en la Facultad de Derecho UDELAR. Comencemos con el concepto social de acción. La teoría social de la acción pretendió ser un puente o posición intermedia entre la teoría causal o final. Como ha expresado Zaffaroni, en la Argentina, se basa en la afirmación de que no cualquier acción puede ser materia prohibida por el derecho, sino solo aquellas que tienen sentido social, es decir, que trascienda a terceros. Ello significa que el derecho penal solo se ocupa de conductas relevantes, homicidios, rapiñas, estafa, narcotráfico, lavado de activos, etc., y que por lógica consecuencia excluye del análisis jurídico las conductas cotidianas que no revisten tal condición. Pasear, cocinar, conversar, hacer deporte, etc. Fue el penalista alemán Eberhard Schmidt a quien se atribuye la paternidad de esta teoría, que rescató aspectos de la definición clásica de la acción de von Lis, pero se apartó del abordaje causalista, en el sentido de no tener en cuenta a la acción como fenómeno fisiológico enraizado en las ciencias naturales, y en su lugar definió a la acción como una conducta voluntaria hacia el mundo externo social. Otros autores que siguieron la propuesta de Schmidt, si bien con matices en sus respectivas definiciones, pero también incorporaron la connotación que debía tener la acción en el mundo social. Así, para Mayhover, que es citado por Rossin en su libro de Parte General, acción es conducta dirigida a la lesión de bienes sociales o resultado social objetivamente previsible. También Jesek se orienta en similar sentido y dijo que la acción es un comportamiento humano con trascendencia social. Visto así, es evidente que el concepto de acción resulta más amplio que la definición que daba el causalismo y el finalismo, pues prescinde de los movimientos musculares, prescinde de la finalidad propia del autor y se enmarca además en un escenario donde lo relevante para el derecho es la acción y su impacto en el ámbito social. Como afirma Jesek, que es partidario de la teoría, una conducta tiene trascendencia social exclusivamente cuando se refiere a la relación del individuo con su entorno. Ello significa que el comportamiento debe exteriorizarse, lo que resulta permeable visualizar en los delitos dolosos de comisión. Por ejemplo, se exterioriza el comportamiento de matar, sustraer, engañar, pero también tienen cabida los delitos omisivos, dolosos, donde resulta suficiente la ausencia de efectos esperados en la relación a la conducta ordenada. Por ejemplo, la ausencia de prestación de auxilio en el delito de omisión de asistencia o la ausencia de denunciar delitos en los funcionarios públicos que están obligados a ellos. En consecuencia, en el concepto social, la acción conserva un perfil más definido que en el concepto causal. Pero como dice Yakov, por medio de la nivelación ya de la dirección de la acción, el sujeto se diluye en el estándar como si fuera un sujeto, sino un modelo portador dotado normalmente en el contacto social. Desde esta perspectiva es posible considerar en el concepto social de acción a la acción propiamente dicha y a la omisión, pero también a las conductas dolosas e imprudentes. Es decir, el comportamiento puede consistir en ejercicio de actividad finalidad, pero también puede limitarse, como señala el mismo Jesek, a la causación de consecuencias intencionales en la medida en que el acontecimiento puede ser dirigido
con la intervención de la finalidad, es decir, la imprudencia. Como apunta también Mir Puig, la única forma de encontrar un concepto de acción común a todas las formas de realización del delito es remontarse a un denominador común que pueda aglutinar las distintas modalidades de comportamiento. Y afirma el ex catedrático español que ese denominador común no puede hallarse sino en el ámbito del ser, puesto que en él se contraponen dos categorías ontológicamente irreconducibles: la finalidad, ejercicio de acción final, y la no utilización de la finalidad cuando podía tener lugar y era esperable. También Esteban Riggi aporta en igual sentido y dice que de lo que se trata es de distinguir los comportamientos relevantes para el derecho penal de los que no lo son. El concepto está limitado a establecer un mínimo común denominador para cualquier modalidad delictiva, sea comisiva, omisiva, dolosa o imprudente. En la doctrina compatriota, Langón se orienta en similar sentido, sosteniendo que esta concepción parte de la búsqueda de un concepto superior, unitario, de acción que englobe a esta y a la omisión, lo que no es posible en el plano óntico del ser, por ser diferentes estructuralmente, pero sí en el valorativo, en el ámbito normativo. Como viene de verse, el concepto social de acción englobaría toda la problemática referida a los comportamientos humanos en la ejecución del delito, que debieron enfrentar los causalistas y los finalistas. Así considerado, el concepto de acción requiere de una cualidad más, que es la posibilidad de reacción que se presenta a la persona, como dice Jessek, es decir, el actuar conforme a un patrón de voluntariedad. Por tal motivo, se excluye de la punibilidad aquellos comportamientos no gobernados por la voluntad, es decir, los actos reflejos en los que intervienen estímulos del sistema nervioso, la fuerza física irresistible y los actos productos de estados de inconsciencia. Ejemplos: un viento huracanado arroja a una persona contra otra, provocándole lesiones. El estado de inconsciencia, producto del ataque de epilepsia de una persona que provoca daños en bienes muebles de un bazar. O quien introspectivamente retira la mano o acerca la mano al fuego y la retira y con su accionar genera una lesión a un tercero. Sin embargo, esta posición sostenida por Jessek también puede interpretarse desde otro punto de vista, ya que si todo lo relevante socialmente para el derecho penal es delictivo, también quedaría abarcado dentro del concepto la actividad de las personas jurídicas, los movimientos reflejos, la fuerza física irresistible y, en suma, todos los movimientos no dominables por la voluntad, que para las teorías causales final quedaban excluidas. Lo único que quedaría a salvo como función limitadora excluyente de responsabilidad serían los pensamientos. Tal es así que los defensores del concepto social de acción debieron recurrir a los criterios de la voluntariedad, dominabilidad o semejantes y a exponerse así a las objeciones formuladas contra dicho concepto, o bien desplazar la función delimitadora a un elemento situado al margen de lo social. Ahora bien, aceptar un concepto de acción con relevancia social implica reconocer que sea preexistente al derecho, pues determinados comportamientos tienen trascendencia social antes que el legislador los considere disvaliosos normativamente. Así, por ejemplo, negar un saludo a quien extiende la mano o no responder un mensaje de WhatsApp puede resultar un comportamiento moralmente reprochable,
pero no jurídicamente hasta tanto no se le asigne adecuación típica y se imponga una pena. Ello en realidad constituye un problema para la propuesta de Schmitt porque, por un lado, la omisión expresada tiene relevancia social, pero por otro lado, la conducta es atípica, no está prevista legalmente en el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, la teoría pretende resolver problemas de tipicidad a nivel pretípico, cuando no debería ser así. Otro aspecto que merece la pena detenerse a analizar tiene relación con la función de enlace del concepto social de acción, en el sentido de que es harto difícil separar una valoración jurídica de una valoración social. Ello por cuanto hay hechos que antes de ser antijurídicos son valoraciones sociales y otros, a la inversa, son valoraciones sociales porque el legislador previamente los convirtió en norma jurídica penal. Así, por ejemplo, el hecho de limpiar el parabrisas del vehículo mientras el conductor aguarda el cambio de luz del semáforo para continuar la marcha, a cambio de una contraprestación en dinero, implicó la queja de conductores que desvaloraron socialmente el comportamiento, o hasta que fue regulado en realidad por el artículo 361 de la Ley de Faltas de 9120. Por el contrario, la captación de socios para instituciones de asistencia médica colectiva no fue una valoración social negativa hasta que esta conducta se convirtió en delito. Ley 18.131, artículo 11. Como viene de verse, este comportamiento que antes pasaba inadvertido en el ámbito social pasó a tener una valoración jurídica. Esto quiere decir que a veces es la tipicidad lo único que fundamenta la relevancia social en una conducta y que en otros casos influye decididamente en la misma, como ha dicho Rossin también. Sin duda, la teoría social de la acción es innovadora, de indisimulado cuño liberal y tiene el noble propósito de resolver algunas situaciones que las teorías que la preceden, causal final, no habían podido dar una respuesta satisfactoria. Por ejemplo, la omisión y los delitos imprudentes. No obstante, la relevancia social como columna vertebral de la acción no parece reunir, dadas las críticas expuestas de manifiesto, todas las condiciones para ser el sustantivo de los predicados tipicidad, antijuricidad y culpabilidad que sirva de enlace para el análisis sistemático del delito. Pasemos al concepto negativo de acción. Con la finalidad de suplir carencias del concepto de acción en los modelos causalista y finalista clásico, surgieron otras teorías que procuraron dar un nuevo fundamento a la teoría del delito, desarrollando un concepto negativo de acción. El fundamento sobre el cual se construyó es la evitabilidad de la acción emprendida. Como afirma Katz, el autor se le imputa un resultado si no lo ha evitado, aunque podía evitarlo, y el derecho se lo exigía. Al respecto señala Ricci también en la Argentina, la acción no puede ser ya definida como ejercicio de actividad final, sino como un comportamiento exterior evitable, es decir, que incluye tres elementos. Por un lado, un comportamiento, que puede ser o no ejercicio de actividad final. Segundo, que haya trascendido relacionándolo al autor con el mundo que lo rodea. Y tercero, la evitabilidad. Esta formulación tiene el mérito que ingresan en el concepto los delitos comisivos, pero también los delitos omisivos e imprudentes, que tan caro costó al causalismo y al finalismo explicar cómo formaba parte de la acción. Pues si de evitabilidad se trata, es posible evitar tanto un resultado doloso, un resultado producto del incumplimiento de un deber de cuidado, que es la imprudencia, o un resultado producto del incumplimiento de un deber de garante, que es la omisión.
Ahora, si bien Katz ve en la evitabilidad un principio de imputación propio del tipo, es Hertzfeld quien utiliza por primera vez el principio como base del concepto de acción que denomina negativo. Y es negativo porque la cualidad que se asigna a la acción es un signo de no hacer, es decir, no evitar lo evitable. Al respecto, señala Jesset que, partiendo de la evitabilidad, se divisa así también un concepto superior, comprensivo del hacer positivo, y la omisión, al poder ser entendida esta última como no evitar la inactividad frente a una acción esperada. Así, por ejemplo, lo esperado ante una persona que se encuentra en peligro es brindar ayuda, pero si no se presta el auxilio debido, se coadyuva negativamente a evitar lo evitable. Por ejemplo, el resultado de muerte o la gravedad de la lesión sufrida. Va de suyo que la evitabilidad opera tanto en el accionar doloso, en los delitos comisivos, en que puede redirigirse la voluntad a la no realización del hecho delictivo, es decir, a modo de retracción, a modo de desistimiento, así como en el accionar omisivo, donde la evitabilidad se logra con la interferencia en el curso causal, como en el ejemplo precedentemente expuesto. Así todo, algunos autores propusieron establecer un límite a la premisa de evitabilidad, que fue Hertzfeld, ¿no? Reduciendo esa obligación a quienes están en posición de garante. Esta demarcación resulta interesante, pues hay casos donde pierde sentido jurídico analizar la evitabilidad del comportamiento, cuando éste, por ejemplo, resulta no solo de acciones lícitas, sino loables o con valoraciones positivas, por ejemplo, evitar ayudar el cruce de la calzada a una persona no vidente, evitar la realización de un deporte, etc. ¿No? De allí que para que el concepto negativo de acción tuviera relevancia jurídica, tendría que estar orientado exclusivamente a los casos de evitabilidad de acciones que van directamente a afectar bienes jurídicos tutelados penalmente, o que fortalezca el vínculo con el sujeto obligado. Empero, como señala Zaffaroni, el concepto así formulado deja fuera de su ámbito los tipos que no exigen la posición de garante. Esto es una buena crítica, como es claro en las llamadas omisiones propias, que se reconocen como excluidas del concepto. Va de suyo que la construcción de un concepto de acción abarcativa de la omisión, pero que no incluye todos los sujetos eventualmente omitentes, deja en evidencia un flanco importante en la teoría. Pero hay algo más. La ciencia penal actual ha dado relevancia al error de prohibición y dado el cumplimiento de determinadas premisas excluyentes de la culpabilidad o de la atenuación, si fuera evitable, con la connotación que la teoría negativa de la acción adscribe al principio de evitabilidad, siempre serían acciones típicas y por lo tanto imputables. Algo similar ocurre en los casos de inimputabilidad, pues el acometimiento doloso de una persona demente que provoca lesiones en un tercero también transversaliza el principio de evitabilidad y debería ser imputado como acción, etc. ¿no? Al respecto, Roxin dice que la aparición de la idea de evitabilidad en todas las categorías de la estructura del delito nos muestra de que se trata en realidad no de un concepto de acción, sino de un punto de vista de imputación. Pasemos al concepto personal de acción. Se trata de una de las variantes funcionalistas que postula el mismo Roxin. El ex catedrático de Múnich parte de un concepto normativo de acción pretípica, anterior a la tipicidad, y señala que es acción todo lo que se produce por un humano como centro de acción anímica espiritual. O más brevemente, podemos decir como exteriorización de la personalidad. A partir de entonces, este concepto
se transforma en un nuevo elemento de enlace de la teoría del delito, que Roxin lo califica como idóneo como elemento sistemático, a tal punto que la definición tradicional de delito como acción típica, antijurídica y culpable se puede describir como manifestación de la personalidad típica, antijurídica y culpable. Se trata de un aspecto normativo, como decíamos, porque el criterio de la manifestación de la personalidad designa de antemano el aspecto valorativo, que es el que importa para el examen de la acción. En tal sentido, se proporciona un supraconcepto válido para todas las manifestaciones de la conducta delictiva, tanto en la acción, omisión, dolo o imprudencia, pero también se renuncia a buscar los aspectos en común que tiene en la unidad del sustracto material, por ejemplo, voluntariedad, finalidad, no evitación, etc. Roxin introduce en el concepto de personalidad las finalidades subjetivas y consecuencias objetivas, así como valoraciones personales, sociales, jurídicas y de otro tipo, y solo el conjunto de todas ellas agota su contenido significativo. Siendo así, es decir, si el centro de imputación se produce como centro de acción anímica espiritual, quedan por fuera los casos de fuerza física irresistible, actos reflejos, etc., porque no están dominados por la voluntad y en consecuencia no son exteriorizaciones de la personalidad. En similar sentido, como señala Chávez en nuestra doctrina, permite excluir las acciones de los animales, los actos de personas jurídicas, dado que a estas les falta la sustancia anímico-moral, con lo que no pueden exteriorizar personalidad alguna. Ahora bien, las críticas que se formulan a la teoría de Roxin es que el concepto de personalidad es harto equívoco y como el requisito aclarativo de que sea expresión de la actividad anímico-espiritual se adelanta poco. Esto lo dice Zaffaroni, seguido también de que no puede concebirse ninguna exteriorización de la personalidad como criterio compatible con el derecho penal liberal que se dirija al mundo material o simbólico sin ningún sentido. También Jexet hace una crítica señalando que el concepto personal de acción conecta exclusivamente con la personalidad como individualidad y con ello hay una conexión profunda con el acontecimiento que de ningún modo poseen relevancia social. Hasta aquí hemos desarrollado entonces el concepto de acción que quedaba pendiente y en la próxima contribución continuaremos con las teorías del nexo causal y las teorías de la imputación objetiva. Muchas gracias.